escuchen este mensaje porque esta divina femenina somos todas viviendo en una contradicción feroz. Dice así: hace 3 semanas le dije a mi divino masculino y por ende me dije: cuando puedas conectar con lo que sentís, volvemos a conversar. Es lo máximo que llevamos de silencio desde que nos conocimos. Pero me cansó eso de no te agarro pero no te suelto. Sus últimas palabras fueron: yo también gusto de vos, pero no crees expectativas. Somos todas, y les voy a explicar por qué. Acá yo tengo una divina femenina que empieza a tener conciencia de que lo que ve ahí adelante, obviamente que es su propia alma, pero este es un concepto que muchas veces las divinas femeninas, para tratar de ir trascendiendo en el proceso, nos queremos poner en la cabeza, pero no nos podemos meter en el corazón. Lleva un trabajo muchísimo más hondo y incorporar esto como parte de nosotros. Primero tratamos de entender que lo que están viendo ahí nuestros ojos físicos es nuestra propia alma, pero después hay que hacer un trabajo de limpieza y de unión interna muy profundo para encarnar ese concepto. Esta divina femenina, si bien está empezando a hacer ese trabajo para incorporar esta verdad que es del alma y que es muy honda, por otro lado está luchando con esa pretensión del ego de querer agarrar al divino masculino para siempre y que sea su pareja. Porque es esto, ¿no? Es decir, me cansó esto de no te suelto, pero tampoco te agarro, ¿no? Y cuando estamos en ese punto es porque todavía hay mucha expectativa y es muy importante que podamos reconocer que existe esta expectativa. Que el problema no es que exista la expectativa, el problema es que no te confieses a vos mismo que eso existe, porque entonces no vas a poder entrar a seguir trabajando fuertemente el abandono, la herida de abandono, que es la que te permite, cuando está lo suficientemente sana, generar y vivir en el desapego. Les voy a decir algo y les quiero dar un consejo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho para poder trascender y para poder incorporar fuertemente esta idea de que ahí adelante siempre estuve yo misma. Y es el siguiente: empiecen a recolectar evidencias. Lo repito. Empiecen a recolectar evidencias de cómo cada vez que hablan con el divino masculino, entran en contacto con el divino masculino, tienen una experiencia con el divino masculino, se están hablando a ustedes mismas. Les voy a dar un ejemplo. En mi caso, yo siempre canalicé, sin saber que lo estaba haciendo, mensajes que creía que eran para él, pero después fueron una profecía autoanunciada para mí misma. Cuando yo empecé a resignificar todo lo que le había dicho a él y ver en mi realidad material cómo yo lo estaba viviendo, me di cuenta de que siempre me estaba hablando a mí. Del mismo modo, cada vez que me ha bajado una canalización que creo que es para él, que me la envían para él, me doy cuenta de que es algo que yo misma estoy experimentando o termino experimentando. Y lo mismo me ha pasado, por ejemplo, observar que aún el contacto entre mi divino masculino y yo es extremadamente limitado, porque prácticamente no tenemos contacto. Cuando se produce un contacto, él, sin saber que yo lo hago, utiliza expresiones que yo no comparto, que son muy personales, por ejemplo. O
el hecho de hacer un proceso muy grande de sanación y que su aparición en mi realidad material sea prácticamente inmediata. Aunque sea que solamente me mire, pero ese movimiento de la energía siempre me ha dado toda la evidencia de que cuando hay una transformación muy profunda en mí, hay algo que toca mi contraparte. ¿Por qué? Porque hay una sola conciencia. Por eso él puede saber, sin tener conciencia de ello, qué digo, qué siento. Es así, somos una sola conciencia. Divina femenina, divina masculina, iba a decir, ay, socorro. Divina femenina. Vos querés un novio y está bien, porque todos los seres humanos queremos tener un compañero. Pero la conexión que vos tenés con tu contraparte álmica es una conexión que no podés encasillar en estructuras humanas. Y cada vez que intentes hacerlo, tu sufrimiento se va a recrudecer. Vos tenés que entender que si vos eliminaras literalmente los cuerpos físicos, ahí habría solamente una única energía. No hay otra cosa. No hay. Hay una sola conciencia, hay un solo yo superior. Hay dos caras de una misma moneda, pero es la misma moneda. Entonces, empecé a hacer este trabajo de recolectar estas evidencias, solamente para que se vaya asentando en tu interior el hecho de que hay uno solo, de que ya son una unidad. Y sacale las expectativas a ese masculino, porque si no, solo vas a seguir sufriendo.